Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles. Qué gusto, como siempre, saludarles. Bienvenidos a Diálogo con Ernesto López en este jueves 23 de noviembre, en el contexto del Día Nacional de la Oración. Importante momento de reflexión, cada uno en su intimidad para poder expresar, desde luego, a Dios Todopoderoso, todas esas proyecciones y todos esos caminos que hay que recorrer para que cada día pues seamos mejores personas, mejores sociedades y mejores países. Así es que desde ya muchas gracias, felicidades en este día. Vamos desde luego también a invitarles a ustedes a que sintonicen nuestra señal a través de Megavisión Go, una aplicación completamente gratis para que usted pueda tenerla en su teléfono móvil. Así es que desde ya ahí tiene usted la oportunidad de hacerlo. Esta mañana de jueves, en una primera parte del programa, hablaremos sobre las acciones de país para prevenir los embarazos en niñas y adolescentes a través de una estrategia nacional que será dada a conocer precisamente este día. Y para hablar del tema, me acompañan acá en nuestros estudios la licenciada Zaira Navas. Ella es directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, conocido como CONNA. Gracias por acompañarnos, Zaira. Bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, nos acompaña también el viceministro de Servicios de Salud, el doctor Julio Robles Ticas. Gracias, viceministro, por estar con nosotros. Buenos días, Ernesto. Un saludo para toda la teleaudiencia de Canal 21. Bueno, y a partir de algunas estadísticas que obviamente se convierten en preocupaciones, en preocupantes cifras que obviamente arrojan diferentes reportes sobre embarazos en niñas y adolescentes, esto ha llevado a ustedes como autoridades a formular una estrategia que busque eliminar esta tendencia, incorporando, de acuerdo a lo que se nos ha facilitado, 3 ejes principales: prevención, acceso a la justicia y conocimiento. Recordemos que meses atrás también la Asamblea Legislativa prohibió el matrimonio infantil. Sin embargo, y en ese momento, diputados señalaron que a pesar de las reformas aprobadas, no se elimina el riesgo de las violaciones que entran en juego en todo esto. Así es que hoy vamos a hacer un análisis pertinente sobre este diagnóstico con nuestros invitados y sobre todo también las metas proyectadas para este esfuerzo interinstitucional. Así es que desde ya les invitamos a ustedes para que nos acompañen. Recuerden, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que participen. Nos interesa conocer la opinión de ustedes. Así es que desde ya les invitamos a que tengamos esa interacción a través de estos sistemas de comunicación. Bueno, antes de quizás de poder entrar a conocer de lleno en qué consiste la estrategia, seguramente ustedes como autoridades para establecer el diagnóstico se centraron en identificar primeramente el problema. Sí, claro. Desde hace un par de años hemos venido analizando la situación grave que significa violencia para las niñas y las adolescentes en la medida que el embarazo limita su desarrollo integral, limita sus oportunidades educativas y obviamente sus oportunidades de inserción en la vida económica, social y laboral. En El Salvador ha habido siempre ese mito que hay un número alto de embarazos, que estos embarazos ocurren comúnmente en el ámbito rural. Sin embargo, la evidencia, estos estudios que se desarrollaron, inicialmente el mapa de embarazos en adolescentes, posteriormente el estudio de maternidad y uniones, que nos reveló exactamente dónde está el problema, cómo se da, cómo afecta a las niñas y los niños, y a las adolescentes esencialmente, pero también aportes muy importantes del Fondo de Población de Naciones Unidas, que ha trabajado 2 documentos que son muy claros y reveladores del problema. El primero, el costo social del embarazo adolescente, y el segundo, el costo económico del embarazo adolescente. Toda esta evidencia nos llevó a determinar dónde estaba el problema, cómo era el problema y cuál es la incidencia grave en la vida de las niñas y las adolescentes. Hemos visto una recurrencia bastante permanente, ¿verdad, doctor? Sí. De embarazos en niñas y adolescentes cuando, imagínese usted, niñas desde los 10 años quedando embarazadas y reportando un número bastante alto de embarazos.
Hay que reconocer que en el último año hemos visto una disminución que aún no llega a ser permanente y significativa, pero que demuestra que los esfuerzos que estamos realizando van por buen camino. Y por eso creemos que este esfuerzo que se va a hacer ahora, que es intersectorial, que es un compromiso de todos, no solo del gobierno central, que es el que pone la mayor parte de esfuerzos en la prestación de servicios, también representa un esfuerzo de país y que debe ser un compromiso real para realmente disminuir la violencia hacia las niñas y las adolescentes. Yo quiero recordarle que el día de mañana se conmemora el Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres en todas sus formas y en todo su ciclo de vida. Y el embarazo en niñas y adolescentes es una forma de violencia. A ver, ¿cuáles son o qué factores influyen en todo este, digamos, modelo estadístico que se tiene hoy en día? Descuido de los padres, falta de orientación, o es una sociedad muy distorsionada en todos los sentidos que tenemos, doctor. Y también, Zahir. Fíjese, Ernesto, que el tema del embarazo en niñas y adolescentes es un tema muy complejo. Nosotros con esta estrategia que el señor presidente hará pública a las 9 de la mañana hoy en la Feria Internacional, lo que pretendemos es, el objetivo que tenemos es la eliminación del embarazo en niñas y adolescentes. Ni biológica, ni psicológica, ni socialmente es aceptado que una niña en crecimiento, en desarrollo, salga embarazada, una niña criando otra niña o niño. Bajo este concepto, la visibilización del problema se hizo en el 2015, cuando a partir del Ministerio de Salud empezamos a estudiar la mortalidad materna ya en pasos subsecuentes, analizando todas las causas y las posibilidades de influir en su descenso. Y vimos que el 30% aproximadamente de todos los embarazos que ocurrían en el país eran en niñas y adolescentes de 9 a 19 años. Entonces, no puede ser que en una sociedad de este tipo, donde se concibe y se conoce a la perfección el desarrollo biológico de las personas, una niña en estas consecuencias sea violentado sus derechos, sea embarazada y corra el riesgo, el altísimo riesgo de perder incluso hasta su vida. En ese concepto es que surge esta estrategia para tratar de incidir en descender en esos números tan dramáticos para nuestra población. Fíjese que en solo un año, del año 2015 al 16, que el 15 se conoció, el 16 se empezaron unas acciones, que este es el objetivo y el espíritu de la estrategia. Hemos tenido un descenso de más de 3.000 embarazos, de 24.944 niñas embarazadas y adolescentes embarazadas en el 2015, bajamos en el 2016 a 21.407. Pero ¿qué es lo que pretende esta estrategia? Es que articulemos todas las instituciones públicas y privadas, la cooperación internacional, las ONG, la sociedad civil, todas estas articulaciones para incidir en este problema, porque el problema del embarazo en niñas y adolescentes es un problema serio de salud pública, pero también influye todos los sectores de la sociedad. ¿Qué entendemos por pérdida de valores? ¿Qué tiene que ver el tema de valores en digamos, con este fenómeno? Bueno, usted consultaba antes, creo que es importante profundizar en esto, ¿qué es lo que produce los embarazos en niñas y adolescentes? Hay varios factores, no podemos obviar el tema de pobreza, ¿verdad? La exclusión social de algunas niñas y adolescentes que vincula las condiciones de vida y las relaciones familiares, que se vincula bastante lo que usted acaba de plantear. Desde hace muchos años El Salvador tiene familias no estructuradas tradicionalmente y esto, si bien ha mantenido las relaciones familiares, no necesariamente ha mantenido la protección hacia los niños y hacia las niñas. Particularmente la migración, como ya sabemos, generó un rompimiento de las familias y generó que muchas de las personas debiesen salir de los hogares y los niños y las niñas quedaran solos y sin mayor protección. Pero por otro lado, hay que decir que el embarazo también es producto de la violencia sexual hacia las mujeres en su ciclo de vida. Una niña de 10 a 14 años, que es el énfasis al que nosotros vamos
a poner precisamente por lo grave que es. Fíjese que en el 2015 tuvimos un total de 1.445 embarazos en niñas de 10 a 14 años. Es una situación bastante grave que nos lleva a tomar medidas de protección especial. Estas niñas no se embarazan porque ellas buscan quedar embarazadas. No tienen relaciones sexuales, no solo, quiero aclarar, no solo porque no han tenido educación integral de la sexualidad, sino porque en El Salvador está bastante validado que a temprana edad las mujeres no terminen sus estudios, no tengan su propio proyecto de vida, sino que desempeñen un rol que tradicionalmente ha sido entendido como de reproducción o de cuidado del hogar, no solo de los hijos que tiene o va a tener, sino incluso del núcleo familiar de sus parejas o de la misma familia. Vemos muy común niñas de 10, 12 años cuidando a sus hermanitos, y esto va generando en el ideario de las niñas, pero también de las personas adultas, una falta de expectativa de vida por otros caminos. Creo que es importante el dato sobre educación, sobre el impacto que genera el embarazo en las niñas y las adolescentes que han estado embarazadas. Lo primero, hay que decirlo, en el caso de niñas de 10 a 14 años, hay una alta probabilidad que se trate de violaciones y que estas violaciones sean precedidas de una situación de perduración de la violencia, porque en algunos de los casos se ha presentado una recurrencia en el embarazo. Estamos hablando de niñas que pasaron de un primer embarazo a sus 12 años y a los 14, 15 años ya presentaron un segundo embarazo. Por eso es importante el énfasis que se hará en los 10 y los 14 años, pero también en aquellos índices de embarazos en adolescentes de 14 a 17 años. De 14 a 17 años, en el año 2015, de 10 a 17 años, tuvimos una tasa del 25.2 respecto al total de embarazos. Y como ya el doctor explicaba, hemos visto una disminución a partir de las acciones que se realizan y la tasa ha llegado a 21.9. Pero esto nos lleva a tener la plena claridad que debemos redoblar esfuerzos en este sentido. Ya El Salvador hizo un avance importante eliminando el matrimonio infantil, y eso implica que la sociedad salvadoreña va a eliminar de su ideario el que las niñas y las adolescentes desde temprana edad estén condenadas a unirse y a no desarrollar su vida en plenitud, a terminar sus estudios, a tener un proyecto de vida. A ver, decía, ¿qué papel juega el estado moralista de una sociedad en esto? Bueno, la situación es compleja porque en realidad la niña vive, o la niña o el adolescente viven en un entorno desfavorable. En un principio está demostrado a nivel internacional, porque el problema no es solo de El Salvador, que la educación, la pobreza, la ruralidad son entornos que favorecen la presencia del embarazo en niñas y adolescentes. Pobreza, patrones culturales donde se percibe o se concibe en el área rural que una niña que es violentada en sus derechos, que es violada, digamos, cuando es menor de 15 años, la solución al problema radica en dos aspectos. El primero, que la persona, generalmente mayor, se haga cargo del problema y ésta hace una unión con esta niña o un matrimonio incluso. Sí. Y que las mismas alcaldías... Eso era antes de la ley, ¿no? Sí, antes de la ley. Y que las mismas alcaldías, las gobernaciones, e incluso favorezcan estas uniones, violentando todo o truncando su plan de vida o su proyecto de vida de esta niña. Este fue, por cierto, el eliminado, ¿verdad? Sí, fue el eliminado. Eso es lo que 14. Se tenía, eso era lo que permitía precisamente arreglar las cosas. Sí, cabal. Lo que permitía además era que los jueces de lo penal le permitían o promovían que se aplicara esta disposición para excluir de responsabilidad penal a un violador o a un agresor sexual. Exacto. O sea, era necesario de alguna manera eliminarlo y incorporar, obviamente, la prohibición completa, ¿no? Exacto. Ni aún por arreglo. Ni aún por arreglo. Porque la situación es, la niña pobre, la niña no educada, la niña del área rural,
la factibilidad de ese hogar en condiciones de pobreza. Claro. Incluso los mismos padres de la niña estaban en el favor o en la condición de favorecer una unión que a todas luces no era permanente, ¿verdad?, ni estable. O al menos no lo baratizaba, ¿no? Exacto. No había una garantía. A ver, yo decía, y me encanta encontrar en el análisis, en el diagnóstico, diferentes factores que de alguna manera contribuyen a tener estas estadísticas. Pero creo que voy a ser atrevido en resumirlo, que somos una sociedad bastante, muy distorsionada, ¿verdad?, en todos los sentidos. Por eso yo hacía énfasis en la parte moralista. Con doble moral. Sí, moralista, sí, ahí ya es una categoría de la moralidad, de doble moral, ¿verdad? Pero sobre todo porque aquí juegan un papel muy importante los medios de comunicación, bueno, la sociedad consumista que tenemos hoy en día, pues, sí, ¿verdad? Y ahí tenemos a la mano casos que se han encontrado, algunos recientes, donde vemos que menores de 15 años están con muchachos de 27 o 30 años. Sí, sí. Entonces, ahí hay el caso muy en particular de la playa de San Diego, por ejemplo, ¿no? Sí. Por supuesto, y lo que hemos visto es una tendencia a restarle importancia, a verlo como natural, como normal. Pero eso ha sido histórico. Ha sido histórico. Ha sido un patrón cultural. Sí. Por eso es que la estrategia busca todo un trabajo de información, de documentación, pero también de cambio cultural. El país ha venido dando avances. Hace un par de años o 5 años, en El Salvador era común ver que una mujer era agredida físicamente y era permitido, y que había violencia verbal. Todavía esto ocurre, pero cada día hay más personas que rechazan este tipo de violencia. El cambio cultural debe pasar por la conciencia de las personas que las niñas son personas que deben tener educación, oportunidades de vida. En cambio, si seguimos manteniendo esa doble moral a la que nos hemos referido ahora, respecto a que sí, las niñas deben estudiar, pero si queda embarazada, mejor que se case o mejor que se una. O se establece la responsabilidad de ella y no del agresor. Ustedes pudieron ver en el caso al que hace referencia cómo se produjo toda una violencia verbal hacia el adolescente, cuando en realidad estábamos frente a una persona adulta. Pero... Sí. Redes son redes. Pero hay personas que todavía validan ese tipo de actuaciones, y de lo que se trata es que vayamos todos y todas rechazando este tipo de situaciones y permitiendo la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. A ver, factores, voy a resumirlo así, ayúdenme por favor, factores que de alguna manera contribuyen a volver más vulnerable a las niñas y a los adolescentes a caer o entrar en embarazo. Pobreza, decíamos. Sí. Educación. La parte cultural. Cultural, y hablando en términos generales de una sociedad como la que estamos haciendo. A ver, retomo ese tema el término de orientación sexual. Este es un punto polémico en una sociedad como la nuestra, y aquellos donde unos consideran de que es una cuestión de moral y otros que dicen que hay que verlo más allá. ¿Qué piensan? Este es un tema que ha sido discutido de alguna manera por diferentes sectores. Sin embargo, hay instituciones como la Iglesia Católica que de alguna manera ve con mucha cautela el tema de la orientación sexual, especialmente en las escuelas. Hablemos un poco de esto cuando regresemos y entremos de lleno también a conocer el comportamiento ya o las características de esta estrategia nacional que van a lanzar este día, quiénes participan y cuáles son, digamos, esos ejes de acción que va a tener. Casi 8,000 niñas y adolescentes salvadoreñas dejaron la escuela por embarazos en el año 2015. ¿Cómo repercute esto en las proyecciones de desarrollo de un país? Hablemos de esto cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Vámonos a nuestra preciosa ciudad capital, a la zona céntrica. Ahí está esta es la Alameda Juan Pablo II, a la altura del parque infantil hacia el centro de gobierno. Así vamos guiándonos con esta preciosa imagen de nuestro Mega Drones que nos está llegando a esta hora.
Aquí tenemos la famosa Quinta Avenida, ¿verdad? La Quinta Avenida, y vemos el paso de mucha gente, ¿verdad? Atravesando la calle y no utilizando la pasarela. Esas son las cosas que debemos de corregir en esta sociedad. Esto es un ejemplo bien claro de educación vial. Todo el mundo, vea, poniendo en riesgo su seguridad y la pasarela ahí. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Así está el tráfico en esta zona. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema FedeCrédito. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, antes de continuar con este análisis social de nuestro país que tiene que ver con los embarazos en niñas y adolescentes, quiero recordarles a ustedes que ahora comprar un menú campestre, al comprar un menú campestre puede comprar también un menú personal por tan solo 99 centavos de dólar. Pollo campestre está hecho como a ti te gusta. La licenciada Zaira Navas, directora del CONNA, con nosotros, y el doctor Julio Robles Tica, viceministro de Servicios de Salud, hablando precisamente sobre esta iniciativa, esta estrategia nacional de prevención de embarazos en niñas y adolescentes, que será lanzada este día con otras organizaciones y otras instituciones. A ver, yo decía cómo de alguna manera repercute todo esto en las proyecciones de desarrollo de un país. Un informe titulado Costo Económico del Embarazo en Niñas y Adolescentes habla precisamente de que casi 8,000 niñas dejaron la escuela por embarazos en el año 2015, algo muy cerca, me imagino, y sería bueno conocer esa tendencia, esa corriente, cómo afecta, obviamente. Y por otro lado también, no desaprovechar la oportunidad de ver la posición de ustedes frente a esa discusión polémica que siempre se ha creado, si es conveniente en las escuelas desde temprana edad a los niños darles orientación sexual a través del modelo educativo nacional. Son dos aspectos muy importantes que quiero abordar. Bueno, yo creo que es importante distinguir lo que implica la educación integral de la sexualidad. Ya el doctor Robles de seguro nos podrá ampliar mucho las implicaciones que tiene en la salud sexual y reproductiva, pero también en la salud de los niños y las niñas cuando desde muy pequeños aprenden a cuidar y hacer la limpieza adecuada de su cuerpo. Pero además creo que hay muchos mitos sobre la educación integral de la sexualidad. No se trata de hablar a los niños y las niñas de las relaciones sexocoitales, no se trata de eso, se trata de hablar de su cuerpo, de cómo su cuerpo se desarrolla, de cómo cuidar y proteger su cuerpo, de los riesgos que tiene, precisamente los riesgos que tiene tener relaciones sexuales a temprana edad, las implicaciones que tiene para la vida, para la salud, para sus relaciones sociales y educar no solo a niños y niñas, porque creo que también hay que ir rompiendo el otro mito, es que las personas adultas que no recibimos educación sexual, lo que tenemos son muchos temores, muchos miedos, muchos mitos y bastante interpretamos de manera errónea lo que debiese enseñarse y lo que se debiese educar. Si las familias desde muy pequeñas empezamos a proteger a los niños y a las niñas y empezamos a educarnos y a educarles, no solo a las niñas, sino también a los niños, vamos a ir cambiando mucho la situación de violencia sexual y la situación que se produce a causa de desinformación. En esto juega mucho la desinformación también, el no saber las consecuencias de las relaciones sexuales antes de estar preparados o a partir de sus creencias y costumbres antes de casarse o antes de tomar una decisión sobre su proyecto de vida,
pone en más riesgo a los niños y las niñas. Creo que quienes se oponen a la educación integral de la sexualidad desconocen sus contenidos. Y la invitación nuestra ahora es a ser parte de este proceso, a incorporarse a todas las etapas de educación a los niños y las niñas. Yo quiero decirle un tema importante. Las iglesias han participado en el proceso de consulta, de construcción de esta estrategia, de identificación de la problemática. ¿Como observadores? No, como partícipes Aportando. de la consulta Aportando. que se realizó y aportando sobre cómo puede desarrollarse una educación en este sentido. ¿Ha cambiado el discurso en el púlpito de las iglesias sobre Está cambiando la comprensión sobre todos los elementos que constituyen el desarrollo de un niño y una niña. A nosotros nos da mucha alegría saber que muchas organizaciones que promueven la fe y muchas iglesias han participado en la consulta y están comprometidas a promover la educación. ¿Y abre el camino para poder incluir en los programas de educación este tema? Por supuesto, no solo abre el camino, es una demanda social. Necesitamos incluir la educación de la sexualidad, muy importante, de acuerdo a la etapa de vida y a la edad de los niños y las niñas. De muy pequeños se les enseña a los niños cuáles son las partes de su cuerpo, así como se les enseña la cabeza, las manos, se enseña todas las partes de su cuerpo. Recuerdo que en esta discusión hicimos consultas pertinentes cuando se ha abordado el tema y algunos psicólogos sostienen que hay edades especiales para que los niños comiencen a entender y comprender mejor este tema. Exacto. Debemos de partir de la premisa de que el mejor educador es la familia, Claro. la comunidad y en este caso específico la escuela. Y no podemos permitir que nuestros hijos sean educados fuera del hogar en condiciones diferentes a lo natural, a lo normal. Bajo ese concepto, por eso es que esta política yo le auguro muchos éxitos, porque son acciones articuladas de todas las instituciones y los sectores. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación, metido de lleno en la formulación de la estrategia y en su seguimiento, está participando activamente en que los modelos educativos, de acuerdo a la edad, de acuerdo al desarrollo intelectual del niño, se vayan formulando estrategias y conocimientos que vaya el niño asimilando con el niño y la niña con naturalidad en su desarrollo. Así como aprende todos los aspectos inherentes al resto de las partes del cuerpo, también ¿por qué va a ser un tabú? ¿Por qué va a ser un paradigma negarle el conocimiento de la estructura anatómica y del funcionamiento de sus órganos genitales? A ver, hablando de esos aspectos, yo soy un fiel creyente de introducir dentro de los modelos educativos algunas materias que crean digamos, ese valor pertinente que como ser humano todos tenemos, y qué mejor que desde niño uno tenerlo, ¿verdad? Por ejemplo, el Ministerio de Educación se prepara este próximo año ya para poder impartir la clase de moral cívica y urbanidad, algo que me parece que es interesante, abriendo ya, como decía, ese camino para entender de que el tema de lo moral debe de estar presente desde pequeño. Regresando al tema, el caso muy en particular, 8,000 niñas y adolescentes que dejaron la escuela. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en las proyecciones de desarrollo de un país? Sí, que en este primer esfuerzo que hace el Fondo de Población de las Naciones Unidas con un conjunto de instituciones, abordamos el tema desde el punto meramente educativo. Aquí falta ponerle los costos en salud y en otras áreas para formular bien la propuesta. Sin embargo, lo que significa para el Estado la inversión en una niña, fíjate que nosotros tenemos en el Ministerio de Salud aproximadamente 86,000 partos por año y de esos el 30%, 25,000 son niñas y adolescentes que se les trunca su proyecto de vida. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? ¿Cuál es la tendencia de esta niña en su desarrollo de aquí para allá? Entonces, ¿qué es lo que dejó de percibir en su formación educativa y laboral esta niña y que se incorpora a un hogar hasta cierto punto, hasta excluida de toda su participación social? Y entonces viene la situación que la parte de su desarrollo se ve truncada. En ese fenómeno podemos decir, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud solos no pueden analizar ni abordar integralmente este problema, sino que lo tenemos que hacer todos juntos. Por eso es que la estrategia
contiene acciones específicas de todos los sectores, pero de forma integral. Y en este concepto, educación y la parte cultural son factores fundamentales, sin menospreciar el trabajo aquí es a veces olvidado, pero que es fundamental también, que es la parte judicial, la parte jurídica. Entremos de lleno para poder aprovechar el tiempo que tenemos en esta primera parte, estos 45 minutos de conversación. ¿En qué consiste esta estrategia? ¿Qué características tiene y qué alcance va a tener? Bueno, yo creo que es antes importante decir el efecto en la educación, porque hacia ahí va orientada la estrategia. Lo primero es que hay una relación de paridad de género entre niños, niñas y adolescentes respecto a las niñas de 100 para 95, es decir, el 100, cuando 100 están estudiando, que son del sexo masculino, 95 niñas están estudiando, es decir, todavía tenemos una brecha que reducir. Y el impacto que se genera cuando hay un embarazo es que, por lo menos el estudio de maternidad y uniones, en la encuesta que se desarrolló en niñas que ya habían estado embarazadas, nos revela que 3 de cada 4 dejaron la escuela, es decir, dejaron de estudiar. Por eso es que la estrategia busca, como ya decía el doctor, varios elementos. La primera es eliminar el embarazo en niñas y adolescentes. No es posible que a los 10 años una niña, sin que su cuerpo esté preparado y esté desarrollado, esté teniendo hijos, y mucho menos que a los 12 o 13 años vuelva a tener un hijo. Entonces, buscamos eliminar este embarazo, reducir cualquier posibilidad de que los niños, de que las niñas y las adolescentes vuelvan a tener un nuevo embarazo. Por otro lado, también es importante decir que, como usted lo ha mencionado, la estrategia aborda 3 componentes esenciales: la prevención, la protección, que incluye el acceso a la justicia, y el conocimiento. Quiero hacer énfasis en la prevención, ya hemos hablado bastante, pero específicamente en la protección y el acceso a la justicia. Hemos visto de manera muy lamentable cómo la justicia para las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual, que además ha tenido como consecuencia el embarazo, no ha llegado ni oportunamente, ni ha llegado tampoco en los tiempos que debiese llegar. Fíjese que es sorprendente como país dar las cifras que voy a dar a continuación. Si hay más de 1.400 niñas embarazadas de 10 a 14 años en el año 2015 y 2016 un poco menos, pero la razón de casos de violaciones de niñas es de 60 y tantas, de 40 y tantos. Quiere decir que no se accede a la justicia, ya sea porque las familias no buscan proteger a las niñas por esta vía o porque el sistema de justicia no está funcionando. Por eso es que las acciones que se buscan desde la estrategia es el énfasis en la prevención, sobre lo que ya hablamos anteriormente, la articulación de los distintos actores de la vida nacional, y aquí estamos hablando de todas las instituciones del gobierno central, que hemos hecho un esfuerzo grande estos años, pero que además estamos promoviendo sumar los esfuerzos que ya hace salud, que ya hace educación, que hacen todas las instituciones con los actores locales. Creo que este es un elemento esencial que contiene la estrategia. La articulación no solo del gobierno central, sino de todos los sectores vinculados a la vida de las niñas, en lo comunitario, en las familias. La estrategia tiene un enfoque esencial de fortalecer el rol de protección de las familias. Ya el doctor nos decía, si las familias no educan, no orientan, no cimentan valores, usted hablaba de la moral, de las costumbres, si no cambian la cultura, es muy difícil que cualquier tipo de intervención pueda tener muy buenos resultados. Acceso a la justicia es otro de los ejes. Por supuesto. ¿Cómo está la justicia? ¿Está acorde? ¿Va con este reciente, digamos, énfasis? ¿Ah? ¿O todavía sigue vulnerable? Está la ley del CONNA con la cual trabaja y todo. Pues lamentablemente, aunque tenemos una muy buena legislación en El Salvador de protección, la ley la ley de igualdad, la LEPINA, y se acaba de prohibir el matrimonio infantil, en el ámbito penal tenemos serias debilidades. Bueno, usted constantemente proporciona cifras importantes a la población respecto a cómo se resuelven los tipos de casos que llegan y cómo se resuelven. Quiero decir que es importante
que cada vez más estamos viendo casos de personas adultas que han abusado de la confianza de las familias, que han agredido o han violado a una niña y adolescente. Aquí no se escapa nadie. Familias, un violador, por ejemplo, casi siempre es una persona conocida, una persona que está en el entorno de la familia. Incluso personas vinculadas a las iglesias han estado vinculadas a este tipo de violencia. Sin embargo, este tipo de delitos requieren investigaciones con modalidades diferentes en la recolección de prueba y en el establecimiento de las responsabilidades. Pasa también por la credibilidad que debe dársele a la víctima, por comprender las características propias en que se ha cometido un hecho de esta naturaleza, pero también por los paradigmas que tienen y los patrones culturales que tienen los operadores de justicia. Debemos lamentar, decía antes, que todavía estamos viendo sentencias o resoluciones judiciales que establecen responsabilidad de la niña o la adolescente, o que hasta hace unos meses mandaban al agresor a que se casara con la niña en el equivocado entender que esto iba a contribuir a la educación o a la manutención del hijo que estaba por venir. Una situación bastante preocupante, un reto grande, trabajar en la educación y la formación y sensibilización del sector justicia en todos los niveles. En la medida que haya una aplicación correcta de la justicia, que las mujeres que son víctimas de violencia y que las niñas que son víctimas de la violencia vean resuelto su caso, se les garantice la justicia, también iremos mostrando como sociedad este rechazo a la violencia que las niñas y adolescentes viven. Doctor Ticas, ¿qué municipios van a ser intervenidos o priorizados con esta estrategia? Entiendo que veíamos un cuadro ahí que muestra precisamente sobre algunos municipios que reflejan una mayor cantidad de casos de embarazos que otros. Sí. Fíjate, Ernesto, que para agregar a lo que la licenciada decía antes de tocar los municipios, desde el punto de vista salud es importante la participación en esta estrategia, porque nos permite a nosotros desde todo punto de vista garantizarle a la niña y al adolescente buenos servicios de salud, tanto desde la prevención hasta la rehabilitación. Pero esto abarca otro concepto tabú que siempre ha habido, la anticoncepción. Nosotros disponemos en el Ministerio de Salud, desde el Consejo Estratégico en Salud, de la orientación sexual hasta la facilitación de todo tipo de anticoncepción, además de la educación sexual que nuestro personal de salud siempre facilita a la población, a todo tipo de población, sin excluir niñas y adolescentes. Bajo ese concepto, lo que pretendemos es, ¿por qué se han seleccionado 25 en esta primera fase? Porque en las dos primeras fases abarca 44 municipios. En la primera fase 25 y en la segunda 19, porque estos municipios, de estos 25, contemplan aproximadamente el 50% de los casos de embarazo en niñas y adolescentes. Fíjate bien, 25 municipios de los 262 que usted tiene bien detallados ahí, en ellos se constituye casi el 50, el 49 y tanto. ¿Y a qué se debe ese comportamiento? Pero ese comportamiento, todos los factores que hemos mencionado, pero la situación... Pero ¿por qué un municipio, por qué estos municipios y otros no? O sea, al final... La estrategia es nacional, abarca todos los 262 municipios, pero hemos priorizado estos 44 municipios en estas dos primeras fases porque reúnen gran parte del problema. Y creemos nosotros que atacándolo específicamente vamos a incidir más drásticamente en descender los indicadores que facilitan esta presencia. Ahora, estos municipios, hay bastantes factores que lo facilitan, pobreza, hacinamiento, resultados de educación, mayor migración interna, etcétera, etcétera, que favorecen que en cada uno de ellos se presenten esta casuística que es alarmante, digamos. Pero incidiendo en este 50%, porque esto, como lo discutíamos en la formulación de la estrategia, tiene que ser gradual, porque de una sola vez tratar de eliminar el embarazo en adolescentes va a ser un poco difícil, pero si todos los sectores trabajamos de la mano, cada quien aportando a la estrategia lo que le compete e integrándose a las demás acciones de los demás sectores, el resultado va a ser poco tiempo
tremendamente drástico. Así como no hemos bajado en un año de 25.000 a 21.000, ha habido un descenso importante en los embarazos adolescentes, pero yo quiero aprovechar, Ernesto, para felicitar a nuestro personal de salud, porque fíjate que de los 1.400 y tantas niñas entre 9, 10, 11, 12 años que han salido embarazadas, hasta el momento de la implementación y del conocimiento y la visibilización del problema, nuestras niñas, a pesar de las dificultades, han salido adelante y hemos tenido 0 muertes en niñas de 10 a 14 años. No así de las de 14 a 19 años, que sí hemos tenido varias muertes. Bueno, se nos acabó el tiempo, 45 minutos para hacer un análisis importante. Vamos a estar a la expectativa de la campaña para poder de alguna manera más adelante medir los alcances que esta tiene. Lo cierto es que es un reto más que de Estado, también de la misma sociedad y especialmente de la familia, padres de familia, de estar muy pero muy atentos a cumplir con esos cánones de orientación que todo hijo necesita para poder tenerlo. Gracias, Zaira, por habernos acompañado. Gracias. Recordemos que debemos rechazar la violencia hacia las niñas y las adolescentes, y el embarazo es una forma de violencia. Interesante. Gracias también, doctor Ticas. Por mi parte, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a también a medir los alcances que ha tenido la política de vivienda que impulsa el Fondo Social para la Vivienda con sus autoridades. Así es que vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde que Farmacias Cefafa están abiertas a todo el público con 23 sucursales a nivel nacional. Tienen servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y también Chalatenango. Farmacias Cefafa, abierta las 24 horas del día. Con nosotros en esta segunda parte del programa me acompaña el presidente y director ejecutivo del Fondo Social para la Vivienda, el licenciado José Tomás Chévez, con quien vamos a hacer una evaluación sobre el trabajo desarrollado a lo largo de este año. Vamos a hablar de los proyectos que tiene la institución y algunos aspectos relevantes, sobre todo también en recomendaciones muy pertinentes que hacen para poder tener seguridad jurídica a la hora de comprar sus inmuebles, así como también los derechos, que en algún momento es una actividad que frecuentemente se encuentra en esa relación entre un propietario de una vivienda y alguien que quiere comprar sus derechos. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, Ernesto. Siempre es un gusto, un placer compartir estos minutos acá con usted en este set. Saludando obviamente a todos los televidentes, contentos porque creemos que siempre es importante mantener informada a la población, y eso es lo que tratamos en estos espacios, de cómo orientar al público, sobre todo en ese tema tan importante de la compra y venta de derechos de vivienda de usuarios del Fondo Social para la Vivienda. ¿Por qué no recomiendan ustedes de alguna manera comprar los derechos ya adquiridos? Sí, es decir, es válido el que el usuario, el que tenga la vivienda, quiera venderlo, y es válido que el que quiera comprar la pueda comprar. Pero hablando de este tema de derechos, Ernesto, se acostumbra a hacer un documento notarizado, que nosotros aclaramos que es legítimo. Cuando un abogado emite un documento compraventa, la ley lo faculta, abogado y notario. Lo que no debe hacer el vendedor y el comprador es quedarse nada más con ese documento en la mano, sino que tienen que llegar al Fondo Social a hacer obviamente la operación completa. El que vende tiene que asegurarse que se trasladan todos los beneficios al comprador, y el comprador tiene que asegurarse que recibe todos los beneficios. Por ejemplo, Ernesto, el que compra y se queda solo con el documento compra-venta, no puede inscribir en el CNR, por lo tanto está comprando un bien que no le pertenece.
¿verdad? En cambio, si la operación con ese documento se presentan al Fondo Social, ahí hacemos todo el debido proceso, se cancela la hipoteca que tiene el vendedor y se inscribe la nueva hipoteca a favor del comprador. Entonces, eso es lo correcto y ahí el comprador está recibiendo los beneficios de los seguros, tanto de deuda como de daño, puede inscribir el bien en el CNR, puede recibir todo tipo de información de su crédito y los beneficiarios, que en este caso esto es lo que enfatizamos nosotros, no tienen ningún problema a la hora de cualquiera de los comparecientes pueda fallecer. Porque imagínese, ¿qué tal si el que vendió con un documento nada más preparado por un notario, pero no inscribió en el CNR? Si el vendedor fallece, los beneficiarios llegan y el bien está inscrito obviamente a nombre del que falleció. Del familiar fallecido. Y el que compró no tiene absolutamente nada. Se queda simplemente con el documento. La escritura de... Exactamente. Ahí ¿qué es lo que sucede? Que tienen que entrar en una negociación, si es que los herederos quieren entrar en una negociación porque son legítimos propietarios. Pueden argumentar cualquier cosa. Exactamente. Es decir, miren, él lo vendió porque realmente a desconocimiento de nosotros. Ni cuenta nos dimos nosotros. Nos damos, lo hizo tomado, lo hizo embriagado, cualquier cosa. Exactamente. Vaya, ahora, si el vendedor, ventaja del vendedor, vendió, pero no se hizo el debido proceso, el comprador de repente puede tener problemas y no sigue pagando el crédito. El récord crediticio que se afecta es del anterior porque él cree que el otro va pagando normalmente y no puede ser, no siempre es así. Entonces nosotros recomendamos, Ernesto, que cualquier operación de compra-venta de derecho, porque eso es lo que estamos enfatizando, por favor que siempre se lleguen al Fondo Social para la Vivienda. Ahí el antiguo propietario se libera de toda responsabilidad y el comprador se garantiza que realmente está comprando no solo la deuda, sino que también a la par de la deuda está quedando un bien registrado en el CNR a su nombre en beneficio de su familia. Ok, interesante. A ver, ¿cómo cierra su ciclo de actividades el Fondo Social para este año? Bueno, nosotros, Ernesto, veríamos muy contentos porque lo que llevamos en el año ya son 4.737 créditos con una inversión que superan los 80.7 millones de dólares. La meta es colocar 100 millones de dólares en este año y pues obviamente nos falta que mes y medio y creemos que nosotros lo logramos. Esa es la proyección de cierre para este año. Pero si nosotros consideramos lo que el fondo ha hecho en beneficio de la población en la gestión de nuestro presidente Salvador Sánchez Serén, las cifras son mucho más importantes. 21.909 créditos a igual número de familia con una inversión de 399 millones de dólares en beneficio de la familia de más bajos ingresos. 21 millones. Perdón, 21.000 créditos. 21.909 créditos a igual número de familias. Serían 21.900 casas que se han facilitado. Es correcto, viviendas. Es correcto. Y la inversión, 399 millones de dólares. Ahora, en esto, Ernesto, yo hago una separación, lo que es vivienda nueva y lo que son las otras líneas. Pero vivienda nueva, que son 5.460 créditos, igual número de viviendas nuevas colocadas, con una inversión de 158.3 millones de dólares. ¿Por qué hago yo este señalamiento? Estos 158.3 millones de dólares es plata que el fondo ha inyectado a la economía nacional. Es plata en la cual nosotros como Fondo Social hemos contribuido al desarrollo de este país. ¿Por qué? Porque esta plata la reciben los constructores, pero los constructores a su vez generan empleo masivo en el sector obrero, que es lo que se necesita. Y el sector de la construcción motiva o dinamiza o estimula a 3 sectores más. El sector industria, donde se compran todos los materiales para construir una vivienda.
El sector comercio, bueno, ya estamos ya casi en la época navideña, donde siempre hay algo que comprar nuevo para llevar a la casa nueva. Y en tercer lugar, el sector servicios, Ernesto, porque todas las empresas telefónicas, agua potable, energía eléctrica, etcétera, también hay un estímulo, hay una generación de actividad económica. Entonces, siempre nosotros lo decimos que para el Fondo Social para la Vivienda, el sector de la construcción es nuestro aliado estratégico para que se cumpla ese concepto de nuestro presidente, es decir, un El Salvador productivo. Ese es el aporte nuestro. Presidente, tomando esos parámetros que usted ha descrito, ¿qué sectores de la población económicamente activa es la que más se ha beneficiado con, digamos, con estos créditos, con estas, digamos, líneas que ha tenido el Fondo Social para la Vivienda? Me están pidiendo una pausa, me voy a ir a ella, regreso para que hablamos de este tema. Gracias por estar con nosotros. Recuerde, estamos a través de Facebook Live. Gracias por estar enviando sus comentarios y preguntas a nuestra cuenta Ernesto López Radio y también Diálogo con Ernesto López. Ahí en Facebook, búsquenos, y también estamos en Twitter, @diálogo21, @Neto López Radio, para que usted pues consulte sobre las actividades que están relacionadas con el Fondo Social para la Vivienda. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. No puedo pasar por alto hacerle la siguiente pregunta. Recientemente en este mismo programa, el presidente del Congreso, Guillermo Gallegos, hablaba sobre una iniciativa que a raíz de los índices de criminalidad y atentados que sufrían agentes policiales, estaba creándose o proyectándose de alguna manera realizar unas compras y crear una ciudad modelo similar a lo que en la época de la guerra detuvo. Esto en coordinación con el Fondo Social para la Vivienda. ¿Cómo está este proyecto para estas familias de policías que están obviamente vulnerables? Sí, en efecto, Ernesto, se ha trabajado mucho en esta gestión. Yo diría que vamos no menos de año y medio trabajando en esta iniciativa. No es fácil por tres razones. Tanto el fondeo de corto plazo como el fondeo de largo plazo es un tema, diríamos, un factor no fácil de cumplirlo. Para facilitar el tema de corto plazo y llevar a cabo esta iniciativa, son 5.500 viviendas en la primera etapa que se pretenden construir. Entiendo, Ernesto, que ya el asocio, diríamos como público, privado, ya está funcionando porque ya se formó el fideicomiso entre el inversionista constructor y el constructor local, porque como es una cantidad bastante significativa, obviamente tiene que haber una buena alianza de socios. Entonces el inversionista dijo: yo traigo mi planta de producción, la instalo en El Salvador y quiero ser parte del esfuerzo de la construcción. Y el inversionista local o el constructor local obviamente ha aceptado todas esas condiciones porque, repito, la idea es construir 5.500 viviendas en la primera etapa y en la segunda etapa otras 5.000 viviendas. Para policías y sus familias. Exactamente. Ese es el motivo principal. Poder llevar protección a las familias de los elementos de la corporación y obviamente hacer un proyecto, diríamos como mixto, que también la sociedad civil, pero con clúster separado, ¿verdad? Una área para agentes, otro clúster para oficiales, para decir algo, y otro clúster para la sociedad civil, de tal manera que es un proyecto ambicioso
a nivel nacional ya se tomó la decisión que sea en forma zonificado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas viviendas se necesitan en la zona oriental? ¿Cuántas viviendas se necesitan en la zona occidental? ¿Y cuántas en la paracentral para que el proyecto no solo sea un proyecto exitoso, sino que cumpla, diríamos, el objetivo para el cual se ha formulado? Eso es lo que podría decir. El fideicomiso, entiendo, ya está formado. El fondo de inversión, que es el que va a manejar esta plata, también ya está listo, solo se está en el proceso de hacer las primeras transferencias de fondo para iniciar este proceso que creemos nosotros que ya en enero se tiene todo ya listo para que este proyecto sea una realidad. ¿Sería regalada a ellos o de alguna manera bajo un crédito de acuerdo a los ingresos del... Sí, qué buena pregunta, porque los televidentes pueden decir, bueno, se les va a regalar casa a los policías. No, ¿verdad? No. Sino que es un proyecto donde se pretende, Ernesto, bajar los precios hasta lo que se pueda para proporcionarle una vivienda digna al elemento de la corporación, al elemento de la Fuerza Armada, a un precio razonable. Y lo que nosotros hemos recomendado en el Fondo Social es que, si bien es cierto, la casa puede ser pequeña, pero que haya suficiente terreno. Nuestra gente, nuestros elementos de la corporación vienen por lo general del campo o de ciudades o de pueblos pequeños, que estamos acostumbrados, porque yo también soy de pueblo, a tener una vida lo suficientemente libre, pues, en el espacio, en el entorno donde habitamos. Entonces, esas son las recomendaciones que nosotros damos. Y por otro lado, el amarre con el Fondo Social es porque nosotros vamos a dar el financiamiento de largo plazo a los elementos de la corporación, a los elementos de la Fuerza Armada y obviamente a la sociedad civil, como hasta el momento lo estamos haciendo. Y ese es otro esfuerzo que estamos haciendo, porque estamos buscando no menos de 200 millones de dólares para ir a la par con estos proyectos. Porque nosotros ya lo explicamos a la Junta Directiva y a la Asamblea de Gobernadores que el plan de inversión normal del Fondo Social, ese lo tenemos, como decimos, cuadrado, ¿verdad? Que para el próximo año esperamos invertir 115 millones de dólares, que es el proyecto normal. Pero si ya incorporamos un proyecto de esta naturaleza, lo menos que el Fondo Social necesita es buscar, ya sea localmente o fuera de nuestro país, por lo menos 200 millones de dólares para estar listos en este reto, en esta iniciativa que se pretende arrancar de enero en adelante. ¿No están construidas las casas? No. Ahorita está en los aspectos legales aterrizados. Digo, legalmente ya se formalizó el fideicomiso, legalmente el fondo de inversión, con sus representantes legales, y ahorita pues estamos ya en la fase de los diseños, de los planos donde van a construirse las viviendas y determinar los valores más bajos que se le pueden dar a la corporación para llenar esta necesidad que tenemos con los policías. A ver, ¿qué sectores de la población económicamente activa son las que más se han beneficiado de todos estos, digamos, parámetros que usted explicaba antes de irnos a la pausa? Bueno, en primer lugar, Ernesto, nosotros le damos mucha prioridad al término de género, a la mujer. De toda esa cartera que mencionamos, de los 399 millones de dólares que hemos invertido, en la mujer salvadoreña tenemos el 43% son créditos otorgados a la mujer. ¿Qué implica esto? 9.416 créditos de los 21.909 han sido créditos otorgados a la mujer salvadoreña. Eso habla muy bien del Fondo Social, porque creemos que estamos haciendo una función importante para proteger la familia de las madres solteras y obviamente de todo lo que se refiere a la mujer salvadoreña. Ahora, ¿cuáles son los nichos de la sociedad que más se han beneficiado? Esto ya lo tenemos en términos porcentuales. Vamos a ver, diríamos población entre los 18 a los 25 años de edad, que aquí está incorporado el programa Casa Joven, el 21.8%
ha sido créditos otorgados a este rango de usuarios entre 18 a 25 años de edad. El 21.8% son créditos otorgados a este rango. El rango que más, diríamos, créditos ha absorbido es el rango de 26 años a 60 años. Ahí tenemos el 76.7% de los créditos otorgados están en este rango de edades de los deudores del Fondo Social. Y solamente el 1.5% está de 60 años para arriba, porque también tenemos créditos para gente jubilada, también tenemos créditos para gente que no pase de los 69 años. ¿Por qué? Porque las aseguradoras, ese es el tope de edad que admiten para proporcionar los seguros, que por ley tenemos que dar seguro de deuda y seguro de daño. ¿Verdad? 69 años. 69 años. De ahí antes no puede nadie obtener un crédito. Después de los 69 años, sí, puede, pero ya es, diríamos, con un apoyo de la familia, ¿verdad? Un hijo se endeuda para darle la casa a su papá, etcétera. Pero ya crédito legalmente tramitado y formalizado a través del Fondo Social es con familias o personas o deudores que lleguen a los 69 años. Esto nos lleva a comprender que el déficit de vivienda en el país ha sido superado. Tengo acá un dato habitacional de déficit que afecta a 8 de cada 10 salvadoreños según un informe del INCAE. Sí. ¿Cómo de alguna manera se logra lidiar con este tipo de, digamos, de cifras que históricamente países como el nuestro siempre las han tenido? Siempre. El déficit, Ernesto, siempre va subiendo y eso es, obviamente la población va subiendo, los jóvenes se van casando, etcétera, ¿verdad? Pero nosotros el compromiso que asumimos en el Plan Quinquenal de Desarrollo con nuestro presidente fue en este quinquenio, Ernesto, bajar el déficit en 2 puntos porcentualmente hablando, ¿verdad? Pero la buena noticia es que ya a esta fecha nosotros llevamos 2.3 puntos porcentuales. Esto implica que ya superamos la meta que nosotros nos habíamos establecido. Si las cosas siguen así, nosotros deberíamos de creer que vamos a superar los 3 puntos porcentuales, es decir, más del 50% de la meta establecida, ¿verdad? El 150% de la meta establecida. Y si estas iniciativas de las que hablábamos hace un momento, estos proyectos de 5.500 viviendas en la primera etapa y 5.000 en la segunda, se dan, Ernesto, entonces obviamente esto va a ser un cumplimiento, va a ser una situación beneficiosa para el país, porque sabemos que el sector de la construcción es el que más dinamiza la economía del país. ¿Cómo hay, digamos, cuáles son los lazos que logran establecer un andamiaje de cooperación, de desarrollo para este sector? Porque de alguna manera la percepción que tenemos algunos es que en el país se construye para cierto y determinado sector de la población económicamente activa y se deja a un lado, desde luego, los alcances que puede tener otros sectores. Es decir, ¿cómo se rige, cómo se regula esa tabla? Me gustaría que habláramos de esto cuando regresemos. Me voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Me parece que esta pregunta es importante responderla, sobre todo porque a la larga, cuando uno ve las construcciones de vivienda en nuestro medio, son viviendas que de alguna manera representan un precio bastante inalcanzable para ese promedio de salvadoreños o familias que tenemos hoy en día. Sí. Hablamos de condominios, hablamos de edificios. La pregunta es,
¿A dónde está ese rostro social del Fondo Social en esta categoría de vivienda? Porque la familia promedio hoy en día, sus alcances, sus ingresos a lo mejor no lleguen. Y muy poca se ve una construcción o un diseño con la industria de la construcción que vaya encaminado a eso. Es correcto. Qué buena pregunta, Ernesto. Manejando el criterio de la alianza estratégica con el sector de la construcción, nosotros, para mantener, diríamos, la iniciativa de construir vivienda de interés social, calificamos los proyectos de interés social, de vivienda de interés social, y ahí es donde nosotros le damos al constructor, diríamos, como cierta carta de garantía, que todas las viviendas de interés social que puedan estar construyendo, somos nosotros, el Fondo Social, que damos el financiamiento a las familias de más bajos ingresos que están dispuestas a comprar esas viviendas. ¿Qué quiero decir con esto? La banca comercial no está interesada ni en financiar la construcción de vivienda de interés social, ni tampoco en financiar ya el largo proyectos plazo. Bajo esa línea. ¿Verdad? No, entonces, el rol social del Fondo Social es ese precisamente, atender, atacar ese nicho de la sociedad para darle cumplimiento, Ernesto, a la Constitución de la República. La Constitución de la República dice que el gobierno es responsable de que el mayor número de familias, no dice toda la familia, que el mayor número de familias sea propietario de una casa. Entonces nosotros, a través de esas iniciativas, solo para darle un parámetro, el 82.6% de esos 21.900 créditos que nosotros hemos dado han sido para familias con ingresos abajo de 4 salarios mínimos. Acuérdese que anteriormente eran 250, es decir, el 82.6% fueron créditos otorgados para familias con ingresos abajo de $1,000 y solo el 17.4% créditos para familias arriba de 4 salarios mínimos. Entonces, si el Fondo Social para la Vivienda no existiera, el porcentaje del déficit habitacional, el porcentaje de familias que no pudieran accesar a una vivienda sería muchísimo mayor, Ernesto. Podríamos hablar por lo menos el 60% de la familia salvadoreña no podría accesar o cumplir ese sueño de darle un techo digno y seguro a sus hijos. ¿Qué experiencia nos deja esa relación con el sector de la construcción? No, nosotros nos mantenemos, diríamos, en una relación muy estrecha. En la zona oriental había bajado la producción de vivienda de interés social. Ya llevamos 2 reuniones con el sector de la construcción para motivarlos y decirles, bueno, aquí está el Fondo Social y la demanda existe. Entonces, para este año 2018 vienen proyectos importantes en la zona oriental. Solo un proyecto anda hablando de 800 viviendas. Todo lo que es el conglomerado Ciudad Pacífico también tienen alrededor de 300 unidades a construir. Entonces creemos que la zona oriental se va a estimular en la construcción y obviamente económicamente, porque ya dijimos que el sector de la construcción dinamiza, estimula la economía. A ver, tengo acá una pregunta que nos hace doña Blanca Melgar. Dice, si a alguien le han usurpado su casa, ¿por qué no permiten que se entrega la casa al Fondo Social para la Vivienda? Sí, vamos a ver, el Fondo Social, como cualquier otra institución del gobierno, Ernesto, tenemos nosotros normativas, tenemos reglamentos, tenemos leyes que nos rigen. Ahora, esa pregunta que hace la televidente, en efecto, en parte tiene razón. Sin embargo, nosotros le damos 2 alternativas. Una es que procure vender la casa, o es decir, que encuentre un comprador. Y cualquier persona puede decir, mire, pero en una zona complicada nadie quiere comprar. Yo tengo estadísticas acá que en La Campanera es donde más familias han comprado activos del Fondo Social para la Vivienda. ¿Y están al día? Y están al día. Bueno, no todo, ¿verdad? Es un sector que, bueno, por la condición de ingresos, pues es una cartera que en cuestiones demora. Sin embargo,
Y aquí tenemos la estadística, Ernesto, porque no podemos nosotros inventarnos las cosas. En el 2016 cerramos con el 4.01% en mora. La banca anda entre el 3, 3,5, es decir, andamos cerca del índice de mora de la banca comercial que atiende familias con créditos de $50,000 para compra de vivienda. Y nosotros es todo lo contrario, es abajo de $50,000. Entonces, para el 2017 el reto es cerrar con 3.9% el índice de mora. Pero volviendo a la pregunta de la señora, si ella encuentra a un comprador, porque no se trata solo de decir, mire, ¿sabe qué? Yo quiero dejar mi casa. Si nosotros dentro de la política tuviéramos esa condición abierta, Ernesto, nos llenaríamos más rápido de activos en el Fondo Social. Entonces, supuestamente la familia algún esfuerzo tiene que hacer para conservar su vivienda. Y si es por cuestiones de mora, el Fondo Social ha creado no menos de 6 condiciones para que la familia retengan su vivienda. Le puedo hablar de 3 condiciones rápidamente: los refinanciamientos, los ajustes de cuota del crédito, el uso de las cotizaciones para poner al día su mora en su vivienda. El otro que es novedoso es diríamos, pago de mora por desempleo. Ahí nosotros le damos al usuario hasta 1 año de periodo de gracia para que en ese año pueda colocarse nuevamente, porque es una condición para las personas que quedan sin empleo. Entonces, pero no es de cruzarse de brazos, mire, me quedé sin empleo y no puedo pagar. Llegue al fondo, diga, me quedé sin trabajo, hay una condición de 1 año de periodo de gracia para que usted se despreocupe que su casa se le va a quitar y paga nada más los intereses y lo que es el seguro, porque hay que tener asegurado el bien. ¿Satisfecho del cierre de actividades para este año y cuáles son las predicciones para el otro año, presidente? Bueno, estamos contentos porque la meta la vamos a cumplir. Acuérdese que los resultados, eso es lo primero que uno tiene que cumplir. Segundo, la satisfacción de atender a un nicho de la sociedad más vulnerable, más necesitada. Y para este año, obviamente el cierre son $100 millones en el año en vivienda. Para el otro año estamos proyectando 115 millones y obviamente para el quinquenio, que aquí lo tenemos también, para el quinquenio nosotros pretendemos colocar, Ernesto, 586 millones de dólares. Ahorita ya dijimos, llevamos 399 millones, creemos que sí lo vamos a alcanzar. Y si estas iniciativas de las que acabamos de estar hablando se dan, obviamente este plan de inversión se supera, se puede duplicar. ¿Hay algún plan en particular hoy con la visita de temporada de salvadoreños en el exterior y cuáles son las perspectivas que tienen ustedes en la colocación de crédito? Bueno, nosotros pensando en los hermanos del exterior, Ernesto, tenemos abierta ya la primer ventanilla en forma histórica en el Consulado de El Salvador en Los Ángeles. Vamos, si Dios nos lo permite y el tiempo nos alcanza, vamos con 2 estados más, Nueva York y Washington DC. ¿Por qué creemos esto? Aunque todavía la incertidumbre con los hermanos no está del todo definido, pero creemos que hay mucho compatriota residente y ciudadano que sigue pensando invertir en El Salvador. Bueno, el tiempo se me fue, presidente, gracias por habernos acompañado. Éxitos en las labores que desarrollan. Agradecemos el que nos haya dado toda esta información para nuestros televidentes. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Muchas bendiciones. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.